Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de darle cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Le invitamos a quedarse con nosotros. La ministra presidenta Norma Lucía Piña inauguró el primer periodo de sesiones 2025 de la Suprema Corte. La Corte ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial reincorporar a la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos de ley a 7 personas. Recorte presupuestal obligará al Tribunal Constitucional a ajustar programas y proyectos institucionales. Solemne esta semana, el Pleno de la Corte puso en marcha el primer periodo ordinario de sesiones 2025. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, declaró inaugurado el primer periodo de sesiones 2025 de la Corte. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara hoy inaugurado el primer periodo de sesiones correspondiente al año en curso, con efectos a partir del 2 de enero de esta anualidad. En esta sesión solemne, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, previo a rendir el informe de la Comisión de Receso, se pronunció sobre la erosión de los valores constitucionales y por la esperanza de que se vuelvan a respetar. Calificó como especulaciones todos los pronósticos sobre la reforma constitucional a los poderes judiciales del país. Esto como ministro de la última integración de la 11ª época de la Corte. Con la añoranza de que la honestidad y la lealtad no deberían de ser valores extraordinarios. Son lo mínimo que podemos esperar de una sociedad de mujeres y hombres decentes. La congruencia no es heroísmo, sino la expresión mínima de la decencia. Solo me queda la esperanza de un futuro en donde esto vuelva a ser verdad, aun si muchos de nosotros ya no estaremos aquí para verlo. Subrayó que la supervivencia de los principios constitucionales durante tantos años en México se había dado por un consenso sobre las reglas del juego y de su respeto. Pero esa voluntad parece haber flaqueado. Como las lágrimas holandesas, destruir el legado de más de un siglo es tan fácil que resulta sorprendente que no hubiera ocurrido antes. Ante la incapacidad de abordarla de frente, de jugarla con las reglas establecidas, tan solo resulta necesario ejercer un poco de presión en la parte más frágil para dinamitar toda la estructura. Y en este punto no hay marcha atrás. De las actividades de la Comisión de Receso que integró con la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, destacó que se admitió a trámite y se negó la suspensión en la controversia constitucional 377 de 2024 y se desechó por notoria improcedencia la acción de inconstitucionalidad 193 de 2024. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Está vigente la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposición que establece en su artículo 3º transitorio que hasta en tanto las ministras y ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República, la Suprema Corte continuará funcionando en pleno y salas. Además, se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada el 7 de junio de 2021, con excepción de la materia electoral. A partir del próximo mes de septiembre, la Suprema Corte estará integrada solo por 9 ministros y ministras y funcionará únicamente en pleno. Bastará la presencia de solo 5 de sus integrantes para que pueda funcionar, salvo las excepciones previstas en distintos párrafos y fracciones de los artículos 96, 100, 105 y 107 constitucionales.
La Corte realizará 2 periodos de sesiones al año, mismas que serán públicas, y se autoriza la celebración de audiencias en los procedimientos que lleve a cabo la Corte. Los ministros durarán en su cargo 12 años y su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función de los votos que obtenga cada candidatura. La presidencia la ocupará quien haya obtenido el mayor número de votos en la elección correspondiente. En su primera sesión de trabajo jurisdiccional de este año, el Pleno de la Corte resolvió 15 recursos de inconformidad justamente relacionados con el proceso electoral de personas juzgadoras. El Pleno de la Corte ordenó la inclusión de 7 personas a la lista de aspirantes elegibles a cargos de impartición de justicia para el proceso electoral extraordinario de este año, lista que resultó del dictamen emitido por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Esto al resolver 15 recursos de inconformidad previstos en el Acuerdo General Plenario 4 de 2024, interpuestos por personas aspirantes en contra de ese dictamen. El Comité de Evaluación había rechazado de la lista a las y los aspirantes por no cumplir con algunos de los requisitos. El Comité de Evaluación instituye un trato diferenciado al publicar los temarios para todos los cargos, excepto para las magistraturas electorales, que no son exigibles. En este caso, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles necesariamente conlleva a no haber sido suspendido o inhabilitado por responsabilidad política o administrativa. Es decir, faltó la manifestación y no la hizo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Ante el recorte presupuestal de 714.7 millones de pesos que aplicó la Cámara de Diputados a la Suprema Corte, el máximo tribunal del país ha tomado las previsiones necesarias para continuar impartiendo justicia y protegiendo los derechos fundamentales de la ciudadanía con los mismos estándares de calidad con los que ha operado hasta ahora. En sesión privada, el Pleno aprobó los ajustes al presupuesto que ejercerá este año, mismo que asciende a 5.208.5 millones de pesos, lo que implica una reducción del 13% en términos reales respecto a lo ejercido en 2024, lo que obliga a ajustar previsiones de gasto que afectarán actividades programadas como programas operativos y proyectos institucionales y que tornan incierta la protección integral de los derechos de las y los trabajadores conforme a las condiciones generales de trabajo vigentes, como se prevé en el 10º transitorio de la reforma al Poder Judicial. Ante ello, se precisa que por conducto de la Secretaría de Gobernación, la Presidenta de la República se ha comprometido a gestionar, en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, las ampliaciones presupuestales necesarias. En la primera sesión del año de la segunda sala de la Suprema Corte, se dio a conocer que el ministro Javier Lainez Potisek fue electo por unanimidad como presidente de dicha sala. El propio ministro Lainez Potisek dio a conocer que esta decisión se aprobó por las y los integrantes de dicho cuerpo colegiado desde el pasado mes de noviembre. Presido esta sesión al haber sido designado por unanimidad por las señoras ministras y por los señores ministros en ese momento, haber sido designado por unanimidad en la sesión del 27 de noviembre del año próximo pasado como presidente de esta segunda sala. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. Estamos en Semanario Judicial. Al regresar, la JUFED pide cancelar elección judicial. Ya estamos de regreso con la información. En acatamiento a una suspensión definitiva del Juzgado Primero de Distrito que ordena cancelar los actos relacionados con la reforma judicial, el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió en el ámbito de su competencia el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial Federal.
Dicha suspensión vincula a los integrantes de los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial al cumplimiento de las medidas cautelares decretadas, lo que implica suspender en la etapa en que se encuentra y en el ámbito de sus competencias todo proceso o procedimiento contemplado en el decreto de reformas a la Constitución en materia del Poder Judicial, que tenga por objeto remover y obligar a participar a los integrantes de las asociaciones quejosas. Se advierte que de incumplir se dará vista al Ministerio Público para que inicie las carpetas de investigación en contra de las personas responsables, a quienes además se les podría imponer una multa de hasta 107,570 pesos. El comité explica que no pasa desapercibida la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral en torno a dicho proceso, aclarando que no le corresponde cuestionar lo determinado por el juez de distrito. Agrega que de no acatarse esta medida cautelar por los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo, se provocaría una grave inequidad a los participantes en el proceso electoral. Y en este sentido, la magistrada María Emilia Molina señaló que legalmente es imposible que el Poder Legislativo y Ejecutivo incluyan en sus listas de candidatos a personas registradas en el Poder Judicial. En un Estado de Derecho, cuando hay una orden judicial, esta se debe acatar y quien no esté de acuerdo puede impugnar, afirmó la magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, en entrevista para Justicia TV. Ello, en respuesta a la suspensión que dictó el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Michoacán, al proceso de elección judicial. Me llama mucho la atención que lo que pueda hacer nota y discusión ahora es que se acaten las órdenes judiciales, cuando estando en un Estado de Derecho, pues lo que debe suceder es que si hay una orden judicial, quien está obligado a hacer o no hacer, dependiendo de esta orden, ya sea de una medida cautelar, como es el caso, o de una orden definitiva, pues tiene que acatarlo. La también integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial del Proceso de Elección de Juzgadores 2025 advirtió que no es válido que el Congreso pueda integrar a los aspirantes del Ejecutivo y Legislativo, como lo habían asegurado. Conforme a la legislación actual y a la Constitución que ellos mismos, de manera absolutamente inconvencional, hicieron la reforma, pero que está vigente, no se puede. Cada uno de los poderes de manera independiente puede hacer este proceso de selección de candidaturas. Indicó que el 7 de febrero próximo el Pleno de la Suprema Corte tendría que remitir la lista de candidatos, pero ante la incertidumbre sobre si se va o no a modificar dicha suspensión, se realizaría la tómbola nuevamente. Lo que ahora sigue, informó, es esperar que les sea notificado lo que en derecho proceda. En cuanto a la petición de la JUFED de que se suspenda todo el proceso electoral judicial ante los vicios y la falta de presupuesto del INE, la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras comentó que acatarán las nuevas órdenes y seguirán protegiendo el Estado de Derecho, la democracia y la República. Al final, aclaró que la autoridad competente en el juicio de amparo no es el Tribunal Electoral. Pero la propia Constitución establece quiénes son las autoridades competentes en el juicio de amparo y no es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no tiene competencia de ninguna manera en juicios de amparo, no es superior jerárquico de los jueces de distrito, por tanto, no puede modificar ni revocar una resolución de un juez de distrito. Y para el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón, la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal de suspender el proceso electoral para acceder a cargos de juzgadores es con el fin de acatar la suspensión dictada por un juez de distrito. Recordó que la Sala Superior no tiene facultades para revisar las decisiones de los jueces de distrito o tribunales colegiados, precisando que la ley de amparo establece la vía para impugnar este tipo de resoluciones.
hay un procedimiento previsto en la ley de amparo cuando no se está de acuerdo con las suspensiones o las medidas cautelares y que tendría que presentar el recurso correspondiente, en este caso el comité técnico. Y en principio, como ya lo he dicho en otros asuntos resueltos, no es competencia del Tribunal Electoral. Y ante los graves problemas que enfrenta la organización de la elección extraordinaria de personas juzgadoras, la JUFET llamó a suspender el proceso, pues reiteró que la elección de personas juzgadoras no abona la democratización del Poder Judicial y, por el contrario, expone su independencia a la franca injerencia política, poniendo en riesgo los derechos de las personas y comprometiendo la confianza en la República. Recordó que la reducción presupuestal de 52% al INE obligó a reducir en 43% el número de casillas a instalar y a menos de la mitad el personal necesario para garantizar una votación segura, transparente y confiable. También es grave la no revisión del padrón electoral y la reducción de recursos destinados a garantizar la inviolabilidad del voto, lo que compromete la calidad del proceso y abre la puerta al acarreo y compra de votos. Además, existe el riesgo de que solo participe el 10% de los electores, lo que evidencia la falta de respaldo social al nuevo modelo para designar a las personas juzgadoras. La JUFET recordó que la violación a las suspensiones puede derivar en responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios del INE, reiterando que continuará combatiendo esta reforma que vulnera la independencia judicial, tanto en el plano nacional como internacional. En otros asuntos, la Suprema Corte ha establecido diversos criterios que protegen el derecho al trabajo en condiciones de igualdad. A pesar de que la tasa de desempleo en México fue del 3% en 2024, este porcentaje representa a millones de personas que no han podido ejercer su derecho a trabajar, ya sea por la falta de oportunidades o desigualdades en el acceso al mercado laboral. En tanto, los precedentes de la Suprema Corte son relevantes ya que buscan garantizar que las condiciones para elegir libremente una profesión, oficio o actividad sean equitativas y no discriminatorias, eliminando obstáculos que puedan impedir el acceso al empleo. Ante esta situación, la Corte ha analizado casos sobre la necesidad de regular ciertas actividades o profesiones, precedentes que pueden ser clave para abordar sectores donde existen tasas de informalidad o falta de empleo digno, buscando equilibrar el derecho a la libertad de trabajo con la protección de los derechos laborales. El desempleo y las resoluciones del Alto Tribunal también se relacionan con la protección de poblaciones vulnerables, pues la Corte ha subrayado que las mujeres, jóvenes y personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales para acceder al trabajo, lo que se refleja en estadísticas de desempleo. Estas resoluciones buscan garantizar igualdad de condiciones para acceder a oportunidades laborales y ejercer este derecho fundamental de manera plena y efectiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 32 criterios de diversos órganos jurisdiccionales. En esta ocasión no se publican criterios del Pleno ni de las salas de la Suprema Corte. De plenos regionales se difundieron 7 criterios sobre temas relacionados con divorcio sin expresión de causa en el estado de Nuevo León, actualización de las diferencias por incrementos a las pensiones otorgadas por el ISSSTE y notificación del auto por el que se impone una multa a una persona servidora pública por incumplimiento a una sentencia de amparo. De tribunales colegiados se publicaron 25 criterios, una jurisprudencia y 24 tesis aisladas sobre temas relacionados con parámetros de control constitucional aplicables en materia hídrica, depósito judicial de persona menor de edad y arbitraje médico. Vamos a una nueva pausa, pero será breve. Siga con nosotros en Semanario Judicial. Más adelante, el Tribunal Electoral ordena a comités de evaluación informar a candidatos rechazados qué requisitos incumplieron.
Gracias por continuar con nosotros. El Tribunal Electoral resolvió diversos juicios ciudadanos en contra de resoluciones de los comités de evaluación de los poderes legislativo y ejecutivo relacionados con las listas de aspirantes a cargos judiciales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los comités de evaluación del Poder Legislativo y Ejecutivo incluir a 18 personas en las listas de aspirantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad para el proceso de elección de personas juzgadoras que se realizará este año. Las y los magistrados otorgaron la razón a las personas que impugnaron su exclusión de las listas luego de que se confirmó que cumplieron los requisitos. Segundo, se ordena al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal la inclusión de las personas actoras en el listado de personas aspirantes elegibles que podrán continuar a la etapa de evaluación de idoneidad en los términos precisados en la ejecutoria. La Sala Superior también ordenó a los comités de evaluación del Poder Legislativo y Ejecutivo informar qué requisitos incumplieron 48 personas que fueron excluidas de dichas listas y que presentaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Ya que de ellos no se advierte que las responsables explicaran los fundamentos, causas ni razones específicas que les permitan saber a las partes actoras el por qué no fueron incluidas en los listados de personas elegibles. Esto es, solo se tiene la publicación de los listados respectivos en donde aparecen los nombres de quienes, a juicio de los comités, cumplieron con los requisitos de elegibilidad para continuar a la siguiente etapa del proceso, sin que en alguna parte de ella se advierta que se expresan las causas por las que las y los aspirantes excluidos no reunieron algún requisito. En otros asuntos, las y los magistrados determinaron que en la reforma al Poder Judicial no se obligó a los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión incorporar acciones afirmativas a favor de diversos grupos y poblaciones de atención prioritaria para la elección de personas juzgadoras. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Por su parte, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral multó a la excandidata a una diputación por Nuevo León, Marta Adriana Torres Manso, por difundir propaganda político-electoral que vulneró el interés superior de la niñez, ya que publicó en su página de Facebook diferentes mensajes en los que aparecían niñas, niños y adolescentes sin los permisos correspondientes. En atención a lo anterior, la consulta plantea imponer las multas a Adriana Torres, al PAN, al PRI, así como una amonestación pública al PRD. 14 de las 32 entidades del país ya armonizaron sus marcos normativos al nuevo modelo de designación de personas juzgadoras. Hasta el momento, 14 congresos estatales han aprobado reformas constitucionales y legales para que titulares de juzgados y tribunales locales sean electos por voto popular el próximo 1 de junio, la misma fecha en que los mexicanos acudirán a las urnas para elegir a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial de la Federación. Los estados con reformas aprobadas y publicadas en su diario oficial son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz y Tabasco. Campeche ya realizó las modificaciones legales y constitucionales, sin embargo, realizará la elección de personas juzgadoras locales hasta el 2027, según dio a conocer en redes sociales la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz. De acuerdo con esta información, Colima, Hidalgo y Oaxaca tienen presentadas iniciativas de reforma que no han sido aprobadas. Sin embargo, tienen la intención de concluir pronto este proceso para llevar a cabo la elección de personas juzgadoras locales este año. El artículo 8º transitorio del decreto de reforma al Poder Judicial establece que las entidades federativas tienen hasta el 16 de marzo de este año para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los poderes judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del 2027.
Además, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria de este año o de la elección ordinaria del 2027. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º Circuito determinó que tratándose de un seguro de vida colectivo institucional, cuando no exista designación expresa de beneficiario, debe pagarse el monto correspondiente a quien haya sido declarado beneficiario de los derechos del fallecido en términos de la Ley Federal del Trabajo, ya que se trata de un seguro que deriva de la relación laboral, por lo que se trata de una prestación extralegal, lo que debe resolverse conforme a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, que prevé en sus artículos 115, 500 y 501 los procedimientos para determinar quién o quiénes y en qué proporción son los beneficiarios de las indemnizaciones de los trabajadores fallecidos. Esto con el fin de proteger a la familia. En otra información, el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha impactado de manera contundente en la situación jurídica y social de las y los mexicanos, aseguró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Desde 2004, México ha sido encontrado responsable por violaciones a derechos humanos en 13 ocasiones, entre las que destacan el caso González y otras, también conocido como Campo Algodonero, relacionado con la falta de diligencia en las investigaciones de la desaparición y asesinato de 3 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que por primera vez se reconoció que los estereotipos de género son una de las causas de la violencia de género. Por otra parte, en el caso Rosendo Cantú y otra, estableció que la violencia sexual es un medio especial de tortura, ya que causa un gran sufrimiento físico y psicológico, al analizar las agresiones que sufrió una mujer de comunidad indígena de Guerrero por parte de elementos militares. Y más recientemente, en los casos Zompaxtle, Tecpile y García Rodríguez, la Corte Regional estableció que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa son contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es así como llegamos al final de este semanario judicial, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte, porque en esta ocasión tienen previsto analizar y resolver 5 acciones de inconstitucionalidad, en las que se pide invalidar disposiciones de las leyes federales para el control de precursores químicos, de bienes nacionales y de vías generales de comunicación. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.